Bueno, bloqueado, transmitiendo para TikTok y todas las redes, miércoles 2 de octubre, 18:59 de la tarde, un minuto menos que de lo normal, que arrancamos siempre a las 7 los miércoles. Hoy estoy con un amigo uruguayo, Sergio Molaguero. Este, y antes de comenzar, yo quería hacer una reflexión. Entre Argentina y Uruguay creo que nos unen muchas cosas. Nos unen Gardel, Absolutamente. Gardel, el El, rugby, el el asado. mate, el asado. Nos unen cosas muy lindas, pero también nos unen cosas muy, muy feas que nos han pasado en la década del 70. La finalidad de estar con Sergio hoy es primero, bueno, charlar con un amigo y en segundo lugar, juntos, o mejor dicho, él, nos va a transportar a una época de la cual él lo vivió en primera persona. Él estuvo secuestrado por un grupo comando que se denominaba 33 Orientales, un grupo subversivo que lo tuvo secuestrado 60 días. Sergio, 69. 69. 69. Y era Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, que además, como hecho, y tuvieron varios secuestros, pero como hecho anecdótico, robaron la bandera de los 33 orientales, aquella más famosa gesta que hicieron en la playa de la Graciada, los 33 orientales, que no eran todos, habían argentinos también Sí, en esa gesta. sí, Se embarcaron en la playa de la Graciada con esa bandera, y esa bandera original la robaron y nunca la repusieron. nunca la Digo, repusieron. Te quería preguntar, Sergio, un poquito, bueno, hoy ya sos abuelo, tendrás tu familia, todo. Quería saber cómo era tu familia antes de que ocurriera lo que ocurrió, es decir, antes que te secuestraran. Vos venís de una familia de empresarios que fabricaban zapatillas, le daban trabajo a mucha gente en Santa Lucía y en Uruguay. Y me gustaría comenzar un poco, que me cuentes un poco cómo era tu familia, qué hacías vos en esos días, en fin. bueno, mira, mi padre empezó con la industria, era muy humilde, muy precario. Empezó además de, bueno, de haber trabajado en la construcción, fue de los que empezó a hacer los pozos del saneamiento en Montevideo. A pesar él fue nacido en un pequeñito pueblo de la ciudad de San José, y que se llama Ituzaingó. Y él empezó después, con el tiempo, empezó a hacer suecos de madera, con capelladas de cuero. Y las anécdotas, digo, de cómo dicen los americanos, los self-made men, ¿verdad? Los hombres que se hacen a sí mismos. Él en ferrocarril iba cada vez que se le terminaba la materia prima, iba a buscar desde Santa Lucía, 60 kilómetros de Montevideo, en el ferrocarril a Montevideo, recorría algunas curtiembres, algunos lugares donde podía recoger cuero, y se volvía para Santa Lucía, fabricaba los suecos, los vendía, los cobraba, y así la rutina, hasta que empezó con su pequeña fábrica de calzado. Así fue el principio de la historia, hasta que se transformó en una industria importante. Tan importante fue que, bueno, el comienzo de mi problema, digamos, de los actos violentos, se suscitó porque, en definitiva, él alteró el mecanismo de una gran empresa uruguaya que se llamaba FUNSA, que tenía un total monopolio de todos los rubros de goma, desde cubiertas, de tractores, de autos, de bicicletas, bolsas de agua caliente y el anexo zapatos. Y tenía una empresa grande que tenía una gran protección del Estado, además, y monopólica absoluta, y no dejaba que ninguna otra empresa entrara a competir con ella,
gobernada con una gran protección del Estado y gobernada por un grupo anarquista, un sindicato anarquista muy, muy poderoso. O sea que tenía una serie de privilegios muy importantes. Tan es así que no prosperaba ninguna empresa que naciera para competirlos. Siempre, o por una razón o por otra, había que cerrarlas, comprarlas o hacerle la vida imposible. Bueno, mi padre estaba lejos. En esa época, 60 kilómetros ya era lejos de Montevideo. Sí. Entonces, prosperó a tal punto que, bueno, si la única manera de frenar el monopolio que estaba siendo afectado en ese rubro, este, fue armar un sindicato del cual venían, los principales fueron los operadores anarquistas de FUNSA. Tan es así que, bueno, al principio esto empezó allá por la década del 60 y no prosperó porque no había ambiente suficiente en una ciudad tranquila donde este, no había motivos ninguno para alterar el orden ni crear sindicatos combativos y así fue que llegó esto hasta 1971, donde sí ahí al influjo de una corriente política de izquierda en Uruguay, que el Frente Amplio, prosperó la formación de un sindicato en el cual la mayoría de los sindicalistas provenían de Montevideo. Y había tres o cuatro solamente de la propia industria. Pero como no había efectos sobre las medidas sindicales, esas de los paros distorsivos o paros generales, no iba porque la gente no respondía, entonces comenzaron los hechos violentos. En primer lugar, los hechos violentos sobre los propios empleados y sobre todo contra las mujeres, que eran la mayoría. Entonces, bueno, empezaron a perseguir a las mujeres, amenazarlas. Después de las amenazas verbales vinieron las amenazas a las casas con bomba de alquitrán. Bien, todo ese procedimiento que nosotros sabemos que viene en escalada permanentemente, y fue tan brutal la agresión que tuvo mi padre en todo esto que un día dijo, bueno, mira, yo no, hasta que esto no se termine, este, hasta que esto no se termine, yo no trabajo. Prefiero vivir tranquilo, cerrar, ¿sí? Cierro, pagó todas las indemnizaciones, ¿tá? Y cerró la empresa, de una, pagó Quería, todo. quería hacerte una referencia. Vos mencionaste que esto comienza en los 60, digamos, sin mayores problemas, pero comienza en los 60. Y yo voy haciendo una analogía también con Argentina, porque en Argentina nuestro problema, el problema de la guerrilla, comienza en 1956 y bueno, se empieza a acrecentar en 1960 y ya en 1970 está bien consolidada la guerrilla. Y no solamente aquí, sino en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Paraguay. Es decir, que déjame que le marque a la gente que no era que eran cuatro o cinco locos, el plan era muy grande, era copar toda Sudamérica con grupos de Claro, izquierda. claro, para eso tenían una organización montada, la organización latinoamericana, ¿no? De lucha revolucionaria se llamaba. Por esa razón también se crearon grupos de defensa regionales entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Se formaron grupos que colaboraban entre sí para defenderse de las agresiones externas de los terroristas. Este, Ahora, y hay algo importante, porque por lo general cuando uno hace estas charlas, dice, es hijo de militar, es familiar de militar. Vos sos civil, venís de la vida totalmente civil. ni tengo nadie en las generaciones anteriores, ni policía ni militar. O sea que absolutamente civil por donde me quieran mirar. Bien, bien. Entonces, bueno, continuamos un poco cómo sigue esto, es decir, cómo se va.
acrecentando la violencia y cómo ocurre lo que ocurre. No, lo que ocurre es lo siguiente, te contaba al final que el hecho de cerrar la empresa, pagar la indemnización, mató el conflicto. Y al matar el conflicto se termina un programa que tenían diseñado sindical en un programa, en un problema político. ¿Por qué razón? Porque cómo le podían explicar a toda la gente que a través de todos los medios y las amenazas y todo lo que hicieron provocaron el cierre y dejaron fuera en aquel momento más de 300 personas. Entonces, ahí comienza el principio de la agresión hacia mi padre y fundamentalmente después deriva hacia mi persona. Eso fue en mayo de 1972, casi 10 meses después de que se cerrara la empresa. ¿Cuál era la condición? Una de las condiciones, reabrir la empresa, la condición de mi liberación, ¿no? Reabrir la empresa, pagar todos los salarios después del cierre hasta la fecha que me liberaron a mí, ¿no? Más un castigo por haberlo cerrado de un fondo de 15 millones de pesos uruguayos, además de otras cuestiones más simples, como que era donar a las escuelas zapatos, moñas, túnicas, todas esas cosas. Sí, Pero eso es proselitismo, ¿no? típico, Absoluto. claro, típico de las organizaciones subversivas de los 70. Eh, ¿cómo, cómo ocurre, o sea, cómo ocurre tu secuestro? ¿Cómo ocurrió el secuestro tuyo? Mira, esto es así. Mi actual señora era novia mía en ese momento y yo vivía en Santa Lucía, yo vivía en Canelones. O sea que había una distancia de 12 kilómetros entre Canelones, departamento, Santa Lucía, ciudad. Y yo me trasladaba regularmente de un lado al otro en mi coche. Y bueno, hicieron un plan de seguimiento que tal cual yo lo redacté en el libro, que inclusive tú lo tienes. este, y, y bueno, después de varios intentonas por agarrarme, había un puente chico sobre que se llama el Canelón, un arroyo que se llama el Canelón Chico. Y en ese lugar me interceptaron disfrazados de militares. Era una operación, en esas épocas era una operación común, que se organizaran pinzas para detener vehículos y investigar quiénes iban arriba, si habían armas o algún documento sospechoso, porque ya estaba desatada la guerra, ¿verdad? Ya en ese momento se estaba viviendo lo que era el estado de guerra interno, declarado por un gobierno democrático. O sea que todo esto que sucedió fue todo en democracia. Acá no existía ningún tipo de alteración institucional. Te interrumpo un segundo, permíteme, acabas de decir algo que es muy importante. Vos acabas de decir, había una guerra. Justamente acá en Argentina no quiere reconocerse, o sea, cierta parte de la política y cierta parte de los pseudo derechos humanos nunca quisieron reconocer que hubo una guerra. Y nosotros, los argentinos, y sabemos que también los uruguayos soportaron una guerra interna muy importante y muy violenta. Pero por supuesto, pero acá y no fue Isabelita que declaró el estado de guerra interno en Argentina y utilizó una frase que yo la recuerdo bien. No, acá en Uruguay no se utilizó esa frase, pero en Argentina se dijo aniquilar la guerrilla. Sí, el decreto ¿Ves? 261/75. Bien, entonces digo, nadie le llama la atención cuando el presidente de un país llama a las Fuerzas Armadas a aniquilar. ¿Qué quiere decir? La interpretación es muy simple, aniquilar es aniquilar. Ahora, Y, Sergio, antes de que eh, entremos, digamos, entonces, te interrumpo para decirte lo siguiente. sí, La primera responsabilidad de que los militares hayan entrado a la guerra la tienen los políticos de la época.
que fueron lo que le dijeron a los militares que entraran a la guerra.